Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Gallegos y voy a ser su jefe de práctica para el curso de argumentación en este nuevo ciclo. Espero que todos se encuentren bien. He preparado este breve video en vista de que no vamos a tener clase por la Semana Santa. Nuestras sesiones son los días jueves, las sesiones prácticas. Eh, Fundamentalmente voy a explicar tres cosas en este corto video. Primero, es el esquema argumentativo. Segundo, son las lecturas sobre un tema polémico que nos va a servir para el punto 3, que va a ser la actividad que voy a dejar en el foro. ¿De acuerdo? Entonces, brevemente, les pido su atención y paso a explicarles. Bien, a ver. El esquema argumentativo. La pregunta es, ¿cómo creamos un ensayo argumentativo? Ustedes saben que el objetivo fundamental de argumentación es redactar un ensayo de opinión, un ensayo argumentativo de opinión. Bien, pero para ello es fundamental primero el esquema, ¿ya? Así como los edificios, las casas, ¿no es cierto? No se pueden construir si es que no tienen primero un plano que las organice, que les dé una buena estructura. De la misma manera, también los textos, sobre todo los textos académicos, necesitan un buen esquema, un buen plano. Bien, entonces eh, voy a explicar brevemente en qué consiste esto. Ojo que este video es para que se familiaricen. Yo, cuando tengamos ya clase sincrónica, ahí voy a ampliar, voy a profundizar, voy a despejar dudas, ¿de acuerdo? Este video es para que ustedes vayan avanzando por su parte, ¿sí? Eso es importante aclararlo. Entonces, el esquema argumentativo. ¿Qué cosa es? ¿Qué entendemos en este curso, ojo, ¿no? Por el esquema argumentativo. Primero, el esquema es una organización de las ideas generales antes de escribir. Bien, nos sirve para ordenarnos. Dos, está compuesto de tres elementos principales. Primero, tema específico. Puede ser una frase nominal o pregunta cerrada. Acá en el tema específico, ojo, vamos a plantear en este curso todos tema polémico. Cuando decimos tema específico, es un tema polémico. Polémico específico, ¿no? ¿Ya? Y con tema polémico, que poco a poco vamos a ir estudiando estos temas polémicos o controversiales, son aquellos que generan posición, es decir, generan discusión, porque de ambas partes, ¿no es cierto?, siempre hay razones, hay argumentos. ¿Ya? Un tema polémico, por ejemplo, no puede ser que la educación es importante. Ahí no sería polémico porque nadie estaría en contra de eso, no habría discusión, controversia, ¿no? Difícilmente o imposible alguien diga, no, estoy en contra de la educación, ¿no es cierto? Aunque podría estar en contra, no sé, de la educación inclusiva, algún tipo de educación, o del inglés en las universidades, o algún tipo de inglés, ¿no? Pero la educación per se, en sí misma, no es un tema polémico, tendría que tener ciertos complementos, modificadores, ¿no? La educación inclusiva, la educación del inglés, ¿no? Ahí se podría buscar la polémica, ¿de acuerdo? Entonces yo les pido que vayan buscando temas polémicos, ¿no es cierto? Que, sobre todo que les guste, ¿ya? Porque van a leer sobre eso, van a investigar, ¿ya? Esa es la clave, que les guste, que les llame la atención o que sea de su vocación, sobre todo, ¿no? Dos, postura. Entonces, el segundo elemento es tomar una posición. En el esquema debe estar la postura. ¿Ya? ¿Sobre qué? Sobre el tema polémico que se ha planteado. ¿Ya? O punto de vista que se adopta respecto al tema específico o polémico. Tres, argumentos. Los argumentos buscan sustentar o fundamentar la postura. Se organizan internamente en razones y respaldos. Bien. Veamos, ya, porque ahí
panorámicamente ya han visto los 3 elementos principales del esquema. Obviamente vamos a profundizar sobre eso, vamos a dar ejemplos, pero vamos a ver un gráfico para que nos muestre esta estructura del esquema. Habíamos dicho el tema específico, que puede ser una frase nominal o una pregunta, ¿ya? La postura, la toma de posición frente al tema específico y los argumentos. Ahora, lo más importante, sobre todo en cursos de argumentación, en ensayos de opinión académico, es el desarrollo de los argumentos. ¿Ya? Porque la gente normalmente tiene su opinión, tiene su postura, pero cuando le preguntan los argumentos, ahí está el problema, no saben cómo sustentar. Eso es el objetivo de este curso. Darle herramientas para que ustedes diseñen buenos ensayos de opinión, ¿ya? Con argumentos sólidos. Entonces, el argumento se compone de 2 partes principales. Razón, y vemos ahí los respaldos como si fueran las columnas, los apoyos de la razón, ¿ya? Un argumento está compuesto por una razón y un conjunto de respaldos. En su conjunto, los respaldos son las condiciones necesarias y suficientes que llevan a la razón. Es como si fueran los peldaños que me permiten llegar a la razón, ¿ya? Tanto los respaldos como la razón se formulan como oraciones declarativas simples, es decir, no son frases, son oraciones, ¿ya? Veamos un par de ejemplos para graficar esta parte teórica, ¿ya? Ejemplo 1. ¿Cuáles son los 3 elementos con que empezaba el esquema argumentativo? Ahí está, muy bien, el tema específico. La aprobación de la ley de la unión civil homosexual en el Perú. Pregunta, ¿es un tema polémico, controversial? Me parece que sí, porque hay bandos, posiciones contrapuestas, ¿no? Acá nadie puede decir, pucha, solamente hay una postura, ¿no? Genera debate, ¿no? Genera controversia. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Cuál sería el segundo elemento? Bien, la postura. Hemos dicho que la postura es la toma de posición frente a un tema polémico. ¿Ya? El Estado debe aprobar la ley de unión civil homosexual. Es una oración declarativa. ¿Ya? ¿Y qué más viene ahora? El argumento. Y hemos dicho que el argumento internamente está compuesto por una razón y un conjunto de respaldos, que pueden ser 2, 3, 4, ¿no? Para este curso vamos a trabajar entre 2 o 3, ¿ya? Luego vamos a definir con más exactitud eso, ¿no? Pero normalmente se trabaja 2 o 3, ¿no? ¿Ya? A veces depende también del propio argumento, del ensayo, ¿ya? Acá la clave para ver si es una razón es, yo les aconsejo eso, ¿no? Preguntar a la postura, ¿no? ¿Por qué dices que se debe aprobar la ley de unión civil? ¿Por qué? Y la respuesta a ese por qué nos puede dar una razón. Esta ley permitirá que las parejas homosexuales accedan a una serie de derechos. O sea, ¿por qué dices que se debe aprobar la ley de unión civil homosexual? Porque esta ley permitirá que las parejas homosexuales accedan a una serie de derechos. Ahí está una razón. ¿De acuerdo? Pero ahí no queda el asunto, ¿no? Porque hemos dicho que el argumento está compuesto por una razón y un conjunto de respaldos. Y los respaldos que hacen apoyan a la razón. Los respaldos pueden ser documentos, citas de especialistas, estadísticas, etcétera, ¿no? Eso ya forma parte de la investigación. Y como ejemplo podemos poner estos 2 respaldos. Con esta ley estoy tratando de respaldar, ¿no?
Las parejas homosexuales podrán acceder a los derechos de pensión y herencia al igual que las parejas de casados y convivientes heterosexuales. 2. Las parejas homosexuales podrán comprar, financiar e inscribir bienes como viviendas de manera mancomunada. Estoy tratando de respaldar esta razón que se orienta a la cuestión de derechos. ¿Qué derechos? Allá, respaldo 1. Pensión y herencia, ¿no? Es el respaldo sobre la pensión y herencia que van a obtener, ¿no? Este tipo de derechos. El respaldo 2 habla de financiar e inscribir bienes, el derecho de bienes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los respaldos están al interior de la razón, tratando de desarrollarla, ¿no? De respaldarla. Bien. Entonces ahí están los 3 elementos. Este es el esquema. Y ese esquema, acá no se desarrolla nada, ¿no? Acá simplemente lo esencial nada más. Luego, sobre ese esquema se construye el ensayo o el texto argumentativo. Bien, por eso acá la clave es la síntesis, la brevedad, ¿no? Una oración, ¿no? Si es posible, una oración nada más, ¿ya? Brevedad, concisión, consistencia. Un ejemplo más, que hemos dicho que viene en la primera parte, el tema específico. El tema específico puede ser una frase nominal o una pregunta, ¿cierto? Acá está como frase nominal. Ustedes pueden ponerlo como pregunta, si desean. ¿Ya? No sé, ¿se debería revocar a Susana Villarán como alcaldesa de Lima? Se debería, es como pregunta, ¿no? Bueno, este fue un tema polémico en su tiempo, ¿no? Porque bueno, ahora ya tenemos otra noticia de la ex alcaldesa y muchos dirán, no, ya no es polémico porque todo el mundo sabe, ¿no? Pero ahora todo el mundo sabe, ¿no? En su época fue bastante polémico. Ya, ahora hay nuevos documentos, ¿no? Sobre las coimas y bueno, ya sería menos polémico, ¿no? Se dan cuenta cómo cambian por las noticias y todo, ¿no? Hay que estar siempre atentos a eso, ¿no? Ese es bueno, cierro paréntesis. ¿Qué más viene? La postura, ¿no? Susana Villarán no debe ser revocada. Una oración completa, ¿ya? Con sujeto, verbo, ¿no? Acá no se pone simplemente estoy a favor o en contra, no hay que escribir la oración, ¿ya? La postura. ¿Qué hacemos para encontrar la razón? Preguntamos a la postura, ¿por qué dices que no debe ser revocada? Ah, entonces la respuesta puede ser una razón. Si Susana Villarán es revocada, habría un retraso en las obras de la municipalidad. Estoy tratando de dar una razón. Entonces vemos que así empieza el argumento. ¿Qué faltaría? Porque hemos dicho, el argumento se compone por una razón y un conjunto de respaldos. Ya está la razón. Me faltan los respaldos. Entonces, podríamos dar este par de respaldos. Primero, la reforma del transporte se detendría, ¿no? 2, el programa de mejora del barrio se dejaría de realizar. Estoy dando 2 respaldos que ayudan a desarrollar, a sustentar, a respaldar esta cuestión que dice la razón del retraso de obras. Es como si preguntara también, ¿no? ¿Qué retraso de obras? Ahí está, pues. La reforma del transporte se detendría, ¿no es cierto? El programa de mejora del barrio se dejaría de realizar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está como esquema, ¿no? Obviamente, si quiero mejorarlo todo, puedo poner estadísticas, estudio, entre paréntesis, autores, ¿no? Fuente, todo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, tienen ahí los ejemplos. Ahora veamos brevemente en qué va a consistir la actividad, ¿no? Pero primero, les voy a mostrar el segundo punto. Ya expliqué el esquema, el segundo punto es la lectura, ¿no? Brevemente, ¿no? Está en el material de argumentación. Ya ustedes van a tener el material.
y van a ver que en el capítulo 1, página 6, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que nuestro material del curso está compuesto por capítulos, ¿no es cierto? Y en este capítulo estamos hablando del ensayo de opinión en el ámbito académico. Características del ensayo de opinión. Todo este capítulo está hablando de estas características, pero también va a hablar del esquema argumentativo. Entonces hacemos clic ahí, ¿no? Al capítulo 1, ¿no es cierto? Ustedes leen el capítulo, es bueno que se enteren en qué consiste estas características que le estamos pidiendo el ensayo de opinión académico, ¿ya? Y acá está, en la página 6, el uniforme escolar y el maquillaje de la desigualdad. Es uno de los artículos, pero el tema es el uso del uniforme escolar. ¿Es un tema polémico o no? ¿Ustedes están de acuerdo a que se siga manteniendo el uniforme escolar? Es un tema de debate, ¿no? Hay especialistas, psicólogos, antropólogos, historiadores que dicen que están en contra del uso del uniforme escolar. En cambio, hay otros que están a favor, porque dicen que genera disciplina, es bueno, ¿no? Para, no sé, para para el estudio, para la concentración. Hay otros que dicen que no, el uniforme escolar es una imposición del sistema sobre los cuerpos de los hijos, de los niños. ¿Ya? Es muy interesante este debate y sobre todo porque le estamos mandando a leer textos breves, ya no son de 5 o 10 páginas, son breves. ¿Ya? Entonces yo les pido por favor, 2 páginas nomás. Este es otro autor para que vean otra posición, otra perspectiva que les va a ayudar a ver cómo se está debatiendo. Ya, este es otro artículo sobre el mismo tema, ya, de Alexander Aldana, ¿no? Cuerpo vestidos, apariencias saciadas, ¿ya? Está hablando del uniforme. Y por último, que también es breve, ahí acabo ya, texto 3 también, de Claudia Mellado, la discriminación del uniforme escolar. ¿Mm? Bien, entonces ahí acaba. Ustedes leen estos 3 textos, ya, incluso acá se está hablando, está proponiendo algunas actividades, ¿no es cierto?, que ustedes son libres de hacerla, pero la que yo les voy a dejar sí es una actividad calificada, ¿ya? Ahorita les explico. Pero es bueno que lean todo esto, estas partes, ¿ya? Sobre las fuentes de estos artículos, está hablando, es importante indagar sobre las fuentes de los artículos, ¿no? Está explicando acá muy bien, ¿ya? Y ahí termina, ¿no? Acá también propone también reflexionar sobre estos artículos, ¿ya? Muy bien, entonces ya les mostré las lecturas que deben leer, ¿no es cierto?, para hacer la actividad y en qué consiste la actividad, y con eso termino ya en lo siguiente. Bien. Es una actividad que se va a desarrollar en el foro, ¿de acuerdo? En el foro en Paideia ya he puesto ya la actividad. Y ahí también se explica. Está esta misma explicación, ¿ya? Ustedes forman un grupo de 2 a 3 máximo, 2 a 3 integrantes máximo, y a partir de las lecturas previas sobre el uniforme en la escuela, las lecturas que les he mostrado, ahí está la página, de la 6 a la 11, y de la pregunta polémica, ¿son los códigos de vestimenta beneficiosos para los jóvenes peruanos en la etapa escolar? Código de vestimenta, en otras palabras, uniforme escolar. Realicen la siguiente actividad. ¿Ya? Entonces, ya tienen ustedes el tema específico. Ya les estoy planteando. No tienen que buscar. Ese es el tema específico. Pero está en forma de pregunta, ¿no? Ahora, la cuestión son los 2 elementos del esquema que les voy a pedir. ¿Ya? Postura y argumentos. Primer paso. Determinen 2 posturas contrapuestas en un cuadro de doble entrada. En los ejemplos que les he mostrado, solamente hay una postura. La idea es generar 2 posturas contrapuestas que se enfrenten. Ya, ahorita les voy a mostrar el ejemplo, ¿ya?
2, establezcan 2 argumentos por cada postura. Y de 2 a 3 respaldos por cada argumento. ¿Ya? Cada postura debe tener 2 argumentos. Y cada argumento de 2 a 3 respaldos. ¿Ya? En caso haya tomado alguna idea de alguna fuente del material del curso o externa, coloque luego del argumento respaldo y entre paréntesis aquella fuente sobre la cual se basó para sustentar la proposición. Por ejemplo, Pérez 2012-34. Claro. En el mismo esquema, terminando su razón o su respaldo, colocan entre paréntesis el apellido, ¿no es cierto?, el año y la página. Ahí está, Pérez 2012-34. ¿Ya? Es bueno que coloquen eso porque ustedes están diciendo que me estoy tomando esta idea del artículo, ¿no es cierto?, de este señor. Ya, eso también les da, digamos, seriedad, rigurosidad, ¿no? Aunque a veces no es necesario en el esquema, ¿no? Pero yo les recomiendo que se pongan para que ustedes mismos se acostumbren a saber de qué fuente están tomando esas ideas. Y si no toman de ninguna fuente, no hay problema, lo dejan así nomás, ¿no? Ya, pero es bueno ahora aprovechar las fuentes, ¿no es cierto? Ahora, pueden ser fuentes del libro, del material del curso, pero ustedes si encuentran en internet otros artículos sobre los uniformes escolares, sobre el uso de uniformes escolares, genial, ¿ya? La actividad la sube un representante del grupo Empire. Ya, uno de los integrantes, porque no pueden subir los 3, ¿no? Uno lo sube en un archivo Word, ¿ya? Y al final pone los integrantes del grupo, para saber quiénes han trabajado, ¿ya? Entonces, ¿cómo debería quedar? Yo he preparado un cuadro de doble entrada, porque eso lo estoy pidiendo. Ustedes lo hacen en Word, ¿no es cierto? Ahí con insertar tabla, y se pone el cuadro, ¿no? Se puede poner tablas, y ahí diseña su cuadro de doble entrada, ¿ya? Así debería quedar. Obviamente lo he preparado con otro tema, polémico, ¿ya? Pero un poco para que se guíen, ¿ya? Pregunta polémica, ¿se debe seguir implementando el enfoque de género en los colegios? Y ya les digo a ustedes la pregunta polémica, ¿no es cierto? Sobre el uniforme escolar, ya la tienen. Entonces la llenan acá, la llenan nada más, y lo que deben trabajar es esto, lo que está acá. ¿Y de dónde van a sacar esta información? Del material del curso que les acabo de mostrar. Las lecturas sobre el uniforme escolar, ahí está en el libro, ¿ya? Entonces, 2 posturas contrapuestas. Por ejemplo, la postura toma posición sobre el tema polémico. El enfoque de género se debe seguir implementando en los colegios. Toma posición frente a esa pregunta. Postura B, contrapuesta, es decir, se opone a la postura A. El enfoque de género no se debe seguir implementando. Y se dan cuenta que cada postura tiene su argumento. 2 argumentos, ¿no? Un argumento que tiene sus 2 respaldos y el otro también. Un argumento, sus 2 respaldos. Argumento 2, ¿no es cierto? Porque esta sería la razón, ¿no es cierto? Sino que acá no he colocado razón, ¿no es cierto? Pero esta sería la razón, sus 2 respaldos. Argumento 2, razón, sus 2 respaldos, ¿ya? Ahí tienen ustedes, este PPT, ojo, va a estar en Paideia, lo revisan, ahí debe estar, ¿ya? Y fíjense que entre paréntesis está poniendo las fuentes, ¿no? Algunos no tienen, ¿ya? Pero siempre que saquen ideas, por favor, coloquen entre paréntesis el apellido y al menos el año. Y si es mejor, ¿no es cierto? La página también, ¿de acuerdo? Argumento. Razón. El enfoque de género permite desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres. Estoy dando una respuesta al por qué se debe seguir implementando. ¿Se dan cuenta, no? En la lógica de esto, ¿no? Y acá están los respaldos, sustentan a esa razón. Ya no voy a leer todo el esquema, sino se agranda este video. Ahí lo tienen para que lo lean. En el material del curso también tienen ejemplos, explicaciones. Y yo en la clase ya
sincrónica que voy a tener con ustedes, me parece que es el jueves 8 de abril, ya, a las 7 de la mañana. Por favor, traten de ser puntuales. Ahí voy a seguir explicando el esquema, absorbiendo dudas, preguntas, ¿ya? Por favor, todos hagan la actividad que es calificada y vamos al foro. Con eso ya cerramos el foro que está en Paideia, y para que vean que también he colocado la fecha, ya, la fecha de presentación, ya. A ver, un momentito, ya lo tengo por acá, acá está. Entonces, fíjense, materiales del curso, acá semana 1, ya. A estas secciones prácticas le he puesto una etiqueta, ¿ya? Acá está el PPT que les he mostrado. Ahora, tiene más diapositivas, ¿ya? Es otra versión, sino que para este video, que espero haya sido corto, he sacado, ¿no? Ya, entonces revisen porque hay más diapositivas, ¿ya? Y acá está la actividad de foro. Entonces, está la misma explicación que les he mostrado en el PPT, ¿ya? La misma con los pasos que deben seguir, ¿ya? Solamente que en el PPT está el ejemplo de cómo debería quedar la actividad que les estoy pidiendo, grupal, ¿cierto? Y acá está la fecha de presentación. El 6 de agosto hasta las 11:59, ¿ya? Porque el 8 tenemos clase. Y yo necesito por lo menos un día para revisar el foro, ¿ya? Entonces ahí ustedes creo que hacen clic acá, ¿no es cierto? Añadir un nuevo tema de debate y suben su archivo. Suben su archivo Word. Adjuntan su archivo Word. ¿Ya? Y con eso ya tienen hecha la actividad, ¿ya? Entonces, por favor, todos cumplan con esta actividad que me parece muy importante, avancen con las lecturas, y cualquier pregunta, justamente en el foro, ya ahí está mi correo, o en el PPT también he puesto mi correo, ya, que es oscar.gallegos@puc.edu.p. ¿Ya? Yo también les voy a escribir por correo, ¿ya? Ahí nos vemos, cualquier duda, a mi correo, ¿ya? O en el mismo foro también pueden hacer preguntas, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, nos vemos. Buen fin de semana y buenos feriados también, espero que tengan. Hasta luego.